Buenos días, mi nombre es Oscar Latorre, socio del área de Advisory y encargado de transformación digital y los servicios vinculados dentro del ecosistema de transformación digital que hemos definido para el mercado. El día de hoy me acompaña Guillermo Zapata, director de nuestra práctica de consultoría y especialista en la función de compliance o cumplimiento. Quería empezar preguntándole a Guillermo qué significa la transformación digital en la función de compliance. Gracias, Oscar. Es una pregunta muy interesante, sobre todo ahora que estamos viviendo un desarrollo más intensivo en términos de tecnología y digitalización, ¿no? Entonces, este concepto nos lleva a cómo integramos la tecnología en los procesos que gestiona la función de cumplimiento, de tal forma que podamos administrar de una manera más eficiente los riesgos de cumplimiento en nuestra organización y así fortalecer nuestro sistema de control interno y también potenciar nuestras prácticas de buen gobierno corporativo, ¿no? La transformación digital para la función de cumplimiento implica aprovechar técnicas como la automatización, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones de nuestras contrapartes, entiéndase proveedores o clientes u otros socios de negocios. También implica aplicar pruebas analíticas en tiempo real conforme ocurren las transacciones de negocios para identificar algún evento de fraude que pueda estar afectando a nuestra organización. Asimismo, implica promover la segmentación de terceras partes bajo un enfoque de riesgos desde la perspectiva digital, ¿no? De tal manera que podamos identificar qué riesgos de relacionamiento podemos tener con algunos proveedores, clientes, distribuidores, entre otros, ¿no? De manera complementaria a estos desarrollos tecnológicos, sin duda alguna, está la formación de capacidades digitales para que las personas del equipo de cumplimiento y de las áreas usuarias se puedan familiarizar con estas técnicas y potenciar nuestro proceso de cumplimiento para mitigar riesgos en una organización. Sin duda alguna, estas soluciones digitales van a permitir para que, en el caso de nuestro país, las empresas estén mejor preparadas para gestionar sus programas, por ejemplo, de anticorrupción, ¿no? De tal manera que pasemos del típico enfoque tradicional de prevención a una perspectiva más detectiva, ¿no? Y de remediación en tiempo real y oportuno, ¿no? De tal manera que nuevamente podamos gestionar mejor nuestros riesgos al interior de la organización. Perfecto, Guillermo. Interesante enfoque. Y me quedo con lo que comentabas de este, digamos, desarrollo integral, digamos, que complementa la función de compliance en torno a minimizar los riesgos. Los riesgos siempre existen y van a existir en las compañías. El tema es cómo empezar a mitigarlos. Entonces, dentro de estos, ¿cuáles son los principales riesgos que son mitigados con la transformación digital en compliance? Sí, es una pregunta muy interesante, Oscar, ¿no? Porque a veces tenemos la noción que cumplimiento solamente está vinculado a prácticas anticorrupción, cuando en realidad nos estamos quedando cortos en esa definición, ¿no? Cuando hablamos de cumplimiento y lógicamente riesgos que están orientados a prevenir el incumplimiento, vemos que hay organizaciones que si no pueden lidiar de una manera asertiva con estos, pueden afectar la salud general de una organización, ¿no? Hay dos razones fundamentales que pueden afectar la toma de decisión y la marcha de una organización en el día a día, ¿no? Primero, pueden haber fallas de cumplimiento, es decir, incidentes importantes que afecten significativamente la reputación o la capacidad de hacer negocios en una organización debido al incumplimiento de cualquier normativa, ¿no? Tributaria, laboral, de seguridad y salud del trabajo, de prevención de lavado de activos, de protección de datos, entre otros, ¿no? Entonces, sin duda alguna, incumplir una normativa genera costos, costos de remediación, costos de penalidades, de multas y sobre todo temas reputacionales, ¿no? Cómo se ve afectada nuestra organización, nuestra marca, al tener un incumplimiento en el mercado. Y segundo, si seguimos manejando cumplimiento de la práctica cotidiana, podemos tener que hay una gran carga manual en los procesos, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar todavía con información física, ¿no? Que está dispersa en una organización. A veces trabajamos bajo enfoques de silos, donde no interactuamos mucho con las áreas, o por algunas restricciones físicas no tenemos acceso a la documentación. Entonces, estas cargas de cumplimiento
originan ineficiencias, originan y afectan que una compañía pueda cumplir sus estándares legales y de autorregulación que se haya exigido o que pueda tener por disposición de la casa matriz, por ejemplo, ¿no? Y también afectan negativamente, pues, la cultura empresarial, ¿no? Porque dejan la ventana abierta para que, por ejemplo, un evento de fraude se pueda cometer por el incumplimiento de ciertas directrices normativas. Entonces, es momento de cambiar este enfoque tradicional, ¿no? Es momento en que nos centremos a poder tener una transformación digital en la función de cumplimiento para aplicar capacidades digitales en la solución de estos problemas, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, vemos cómo los resultados de la encuesta global de PwC denominada Digital Trust, que ha sido publicada en este año, nos arroja como resultados que entre el 20 y 25% de los encuestados tienen un conocimiento bajo o nulo de los riesgos derivados de terceros o de proveedores, ¿no? Y sin duda alguna, estas contrapartes pueden afectar las prácticas de integridad de una organización. También la encuesta nos arrojó cifras interesantes como, por ejemplo, que casi todas las acciones que tenemos para el cumplimiento son reactivas, ¿no? Entonces estamos esperando que ocurra la falla para recién responder y eso yo creo que debemos darle otro enfoque, debemos ser preventivos sin duda alguna y poder identificar las fallas de manera oportuna. En adición, también vemos que, según los resultados de la encuesta global de delitos económicos que publica PwC, se aprecia que los eventos de fraude se han visto potenciados de una manera significativa y que son los agentes externos a las organizaciones los principales perpetradores de los fraudes más agresivos o que tienen más impacto en las organizaciones. Entonces, es indispensable, por ejemplo, que en estos puntos en particular comencemos a generar un proceso de debida diligencia que sea digitalizado, de tal manera que podamos identificar, evaluar y monitorear en tiempo real a estas contrapartes y no tener que enterarnos por algún incumplimiento el daño que nos está causando estos relacionamientos indebidos, ¿no? Entonces, por eso es importante que la práctica de cumplimiento tenga este nuevo enfoque para poder lidiar con los riesgos de una manera más asertiva y en tiempo real. En este planteamiento que nos cuentas, sobre todo en la cultura proactiva, en torno de anticiparse, digamos, a la mitigación de los riesgos y cumplir con los requerimientos regulatorios, los requerimientos legales, hablamos y nos cuentas también sobre la visión transversal que se debe tener para abordar esta transformación digital en la función de compliance, donde tenemos que ver los procesos, la tecnología, las capacidades de la gente, la cultura. Existen varios elementos y varias dimensiones a desarrollar por parte de las compañías y no siempre esa visión, digamos, integral o responde a una estrategia claramente definida. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasos serían los que se tienen que considerar para la transformación digital en compliance? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo es que este tema empieza a tomar relevancia y se puede desplegar en las organizaciones de manera efectiva? Sin duda alguna hay que armar una estrategia para poder afrontar la función de cumplimiento de una manera más proactiva, ¿no? Entonces, parte de esa estrategia tiene como punto de partida el liderazgo y compromiso que expresan los órganos de gobierno y dirección de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el directorio, la gerencia. Porque sin duda alguna, estos órganos son los que moldean la función y el programa de cumplimiento en una organización. Son ellos los que, por ejemplo, nos dicen cómo está diseñado el área de cumplimiento, qué recursos tiene, cómo vamos a enfocar los riesgos a nivel de usuarios, cómo los procesos van a estar encaminados para que estos riesgos de incumplimiento normativo no se lleguen a materializar, ¿no? Entonces, el punto de partida es tener este compromiso y este convencimiento por parte del directorio y la gerencia para desplegar de una manera más proactiva una visión digital de la función de cumplimiento, ¿no? De tal manera que podamos preservar el valor de una empresa, porque nuevamente, cualquier falla de incumplimiento origina pérdidas económicas, operativas, financieras y sobre todo reputacionales. Entonces, el primer mandato que debemos tener acá es preservar el valor. Esa conservación del valor se puede expresar a través de un enfoque más proactivo y digital de la función de cumplimiento. Luego, debemos estar convencidos de que esto decante
bajo un enfoque top-down a toda la organización. Es indispensable contar con el soporte y el apoyo de las gerencias y jefaturas intermedias y del colaborador, que es el de la persona que ejecuta los controles, por ejemplo, de debida diligencia de terceras partes, para que estas personas estén comprometidas en desplegar la función digital también en el rol que les compete. Un segundo requisito relevante es poder hacer un inventario de capacidades, ¿no? ¿Qué tengo a día de hoy como herramientas de tecnología que me ayuden en mi función de cumplimiento? Puede ser que algunas organizaciones ya tienen automatizados sus procesos, ¿no? Entonces podemos aprovechar esas automatizaciones para llevarlas también a automatizar ciertos procesos, por ejemplo, de evaluación de terceras partes, los famosos background checks, ¿no? Podemos también incorporar capacidades analíticas para detectar la evolución de ciertas transacciones y cómo aquellas pueden ser una señal de alerta para potenciales eventos de fraude, ¿no? También, por ejemplo, podríamos hacer un inventario de cómo estamos administrando nuestro canal de denuncias, ¿no? Lo tenemos internalizado, estamos trabajando con un tercero, pero ¿qué chances tenemos de integrar esa plataforma de canal de denuncias, por ejemplo, a una plataforma de debida diligencia de terceras partes de manera conjunta, ¿no? Entonces, hacer un inventario de capacidades es crítico para saber dónde están las brechas, qué posibilidad de integración tengo entre los sistemas, ¿no? Imaginémonos que típicamente hacemos capacitaciones mediante e-learning, ¿no? Que enviamos una vez al año, pero ¿por qué no integramos esas capacitaciones dentro de soluciones, por ejemplo, de vía diligencia o de gestión de riesgos, ¿no? De tal manera que vamos segmentando al usuario en función al riesgo que genera la actividad que realiza, ¿no? Entonces, es importante hacer esta evaluación de capacidades para identificar oportunidades de mejora. Y tercero, sin duda alguna, tenemos que asignar funciones, recursos a la función de cumplimiento, ¿no? Recursos humanos, recursos de tecnología, aprovechar aquellos desarrollos que ya tienen las empresas para saber por dónde podemos generar una variante importante que permita sumar esfuerzos y no trabajar de manera aislada como silos, como típicamente sucede en una organización, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a formar al personal del equipo de trabajo de cumplimiento, ¿no? Que estos sean capacitados adecuadamente, tengan habilidades digitales, vamos a ponerlo así, y que esta toma de conciencia también sea aplicable a los usuarios de una organización, porque muchas de las fallas de incumplimiento no se originan porque la función de compliance no funciona, al contrario, se origina porque el área usuaria no ha interiorizado el por qué tiene que cumplir ciertas cosas, cómo tiene que ejecutarlas y cuál es la razón fundamental de hacerlo de esas maneras. Entonces, el tema de toma de conciencia por parte del usuario de la primera línea de una organización es crítico también para ayudar en este proceso de transformación digital. Y finalmente, como todo en la vida, debemos tener indicadores de seguimiento y un monitoreo constante, porque va a ser la única forma de que podamos ver si es que las iniciativas que estamos llevando para digitalizar la función y los resultados de la misma están rindiendo frutos o encontramos algún condicionamiento. Y también, si lo encontráramos, ver cómo podemos remediarlo de manera oportuna de cara a que podamos tener una función integral en toda la organización. Excelente, Guillermo. Me queda claro que el liderazgo, compromiso y el nivel de comunicación a lo largo de toda la compañía es vital. El fortalecer el equipo de cumplimiento en términos de capacidades, desarrollo de, digamos, de destrezas dentro del equipo se convierte como que en el eje central para la dirección en la prevención de riesgos empresariales. En este sentido, los líderes, digamos, necesitarían algún, digamos, de consejos para poder empezar a implementar este, entiendo, largo viaje hacia transformar digitalmente la función de compliance, porque incorpora una serie de dimensiones, elementos que no están necesariamente dentro del rango de, digamos, de acción de las áreas de cumplimiento. Entonces, ¿qué consejos le podrías dar a los líderes empresariales respecto a estos temas? Yo creo que sin duda alguna debemos mirar la función de cumplimiento de una manera diferente, ¿no? A veces consideramos que cumplimiento es crear un código de conducta, una política anticorrupción o de prevención de lavado de activos o de protección de datos y nos preocupamos mucho de la parte documental. Como primera línea no está mal, pero la verdadera riqueza de un programa de cumplimiento es que los riesgos
de incumplimiento no se materialicen. Y para eso necesitamos verlo de una manera diferente, ¿no? Tener los documentos es una primera barrera, pero luego tenemos que monitorear cómo esos documentos tienen vida propia y se están amoldando en nuestra empresa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser agentes de cambio en este punto en particular y llevar estas iniciativas digitales que hemos estado hablando de automatización, de data analítica, ¿no? Monitoreo en tiempo real, segmentación en base a un enfoque de riesgos en vivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la mesa de la agenda del directorio y de la gerencia, ¿no? Para aquellas personas que tenemos un rol de cumplimiento en la empresa, ya sea porque somos encargados de prevención o oficiales de cumplimiento, yo creo que debemos buscar el apoyo de la dirección y de la gerencia. Entonces, la recomendación hacia la función de cumplimiento es buscar un sponsor con influencia, ¿no? Que me permita justamente apalancar la realidad que tengo ahora en la tecnología y poder ser más eficiente en mi función de cumplimiento, ¿no? Es hora de construir capacidades y encontrar estos espacios de aprendizaje digital y de mejora en nuestro programa, porque esto redunda sin duda alguna en el control interno de una empresa. Eso como número uno. Como número dos, tenemos que hacer un diagnóstico interno, ¿no? Ver cuál es la línea base de los procesos y cómo está la gestión de riesgos de cumplimiento actualmente en mi empresa. ¿Cómo se encuentra mi programa de cumplimiento a día de hoy? ¿No? Estamos acercándonos a una época de cierre de año, así que creo que es el momento oportuno para que podamos ver dónde están nuestras principales falencias, las oportunidades de mejora y cómo la tecnología puede ayudarnos a solventar estas de una manera más eficiente, ¿no? Y también ser conscientes que los cambios regulatorios son constantes, ¿no? En nuestro país, nuevas legislaciones de distintas temáticas, ¿no? Laboral, tributaria, seguridad y salud en el trabajo, anticorrupción, entre otras, es muy dinámica y cambiante, ¿no? Sin ir muy lejos, a día de hoy hay un proyecto normativo en el Congreso donde, por ejemplo, el alcance de la ley anticorrupción empresarial, la famosa ley 3424, va a cambiar, ¿no? Vamos a pasar de un esquema de 5 delitos a un esquema de 30 delitos. Entonces, ya estamos ampliando el catálogo de eventos de sanción en una organización. Por lo tanto, también el nivel de exposición de riesgos es mayor y la forma en que podamos monitorearlos en el tiempo va a ser muy eh, diferenciador en una compañía, ¿no? Esto puede ayudar a que las empresas, a través de la tecnología, podamos hacer un seguimiento en tiempo real de estos riesgos para que no se lleguen a materializar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta los cambios regulatorios que vienen próximamente. Y tercero, yo creo que es algo también muy importante ver cuál es la interacción que tiene el usuario interno de una empresa, alguien, por ejemplo, del departamento de logística, de compras, abastecimiento, comercial, de recursos humanos, con las políticas de cumplimiento. Porque mientras más manuales sean, más tedioso se convierte el proceso y lógicamente se abre una ventana para que el incumplimiento esté presente. Entonces, tenemos que enfocar cómo la tecnología puede ayudar a darles herramientas que faciliten la ejecución de sus controles, ¿no? Y puedan ser estos de manera más expeditiva. Y también ver cómo los terceros, entiéndase proveedores o clientes, se interrelacionan con nuestros procesos de compliance, ¿no? Porque, por ejemplo, típicamente un proveedor para hacer o brindar servicios a una empresa tiene que llenar múltiples fichas, múltiple información que está a veces duplicada porque lo puede pedir compras y lo puede pedir comercial. Entonces, yo creo que es importante también ver la expectativa de cómo la digitalización incide en la forma en que los terceros de una empresa pueden tener contacto con la función de cumplimiento. Entonces, yo creo que he hecho este análisis, esta línea base, es importante para ver cuál es mi situación actual y cómo puedo aplicar tecnología para hacer que las interacciones del grupo interno y externo sea más amigable de cara a la función de cumplimiento, ¿no? Y en esa línea, hacer evaluaciones periódicas, porque los riesgos de una organización son muy cambiantes y compliance tiene que responder a estos riesgos. Entonces, este proceso dinámico, dado que somos una empresa en marcha, tiene que ser evaluado periódicamente, por lo menos una vez al año, para ver dónde podemos encontrar espacios de mejora para que la sostenibilidad de la función de cumplimiento sea a la largo plazo efectiva en el tiempo. Excelente, Guillermo, muchísimas gracias. Y estoy seguro que estas recomendaciones serán de vital importancia para los líderes empresariales y los equipos encargados de asegurar el cumplimiento y la prevención de riesgos en las empresas. Eh, Todas estas recomendaciones están centradas con base a la experiencia
que Guillermo ha desarrollado como director del área de compliance y los servicios de compliance en PwC Perú. Así que muchísimas gracias una vez más y nos volveremos a encontrar pronto en el próximo podcast de Transformación Digital.